Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que fue propuesto en septiembre del 2020 para el acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana. Entonces el primer ejercicio dice así: una fábrica de juguetes artesanales produce camiones, marionetas y rompecabezas de madera. Para fabricar un camión necesita 2 kilos de madera y 3 horas de trabajo, mientras que para una marioneta necesita 500 gramos de madera y 4 horas de trabajo. En el caso de los rompecabezas necesita 800 gramos de madera y 3 horas y media de trabajo para producir uno. Durante una semana la empresa ha puesto en el mercado 89 juguetes utilizando exactamente 91 kilos de madera y 313 horas de trabajo. Determinar el número de camiones de marionetas y camiones, marionetas y rompecabezas producidos. Bueno, esto es un problema de sistema de ecuaciones lineales donde tenemos 3 incógnitas, que es lo que me pide el ejercicio finalmente, que es el número de camiones, a la que le voy a llamar X, al de marionetas, que le voy a llamar y el número de rompecabezas producidos, que le voy a llamar Z. Bien, una vez que ya tenemos X y Z determinados, vamos a escribir las condiciones en las que se ha efectuado este enunciado. Entonces me dice que la empresa ha puesto en el mercado 89 juguetes. Entonces quiere decir que X más Y más Z es 89. Esa sería la primera ecuación obvia. Luego me dice que se han utilizado 91 kilos de madera exactamente. Y sabemos que 91 kilos de madera distribuidos de la siguiente manera. Para cada camión se necesitaron 2 kilos de madera. O sea, serían 2X. Y para cada marioneta, donde me lo dice, marioneta 500 gramos de madera, 0,5 y. Tengo que pasar los 500 gramos a kilos, tengo que trabajar siempre las mismas unidades. 500 gramos es medio kilo, 0,5 kilos, 0,5 y. Y en el caso de los rompecabezas, pues me parece que me dice que son 800, aquí está, 800 gramos de madera, 0,8Z. Así que la siguiente ecuación para la madera es 2X, que serían 2 kilos de madera para los camiones, medio kilo, 0,5 si queréis, o un medio, es indistinto, para el número de marionetas, y 800 gramos, que son 0,8 kilos, para los rompecabezas. Y eso me tiene que dar en total los kilos de madera, 91. Y ahora horas de trabajo. Horas de trabajo hemos invertido exactamente 313 horas. Y por cada juguete las horas están distribuidas de la siguiente manera. Para el camión 3 horas, así que sería 3X. Para la marioneta 4 horas, sería 4Y. Y para las rompecabezas serían otras 3 horas, que sería 3 horas y media, perdón. 3 horas y media de trabajo, serían 3,5 o si queréis 7 medios. Yo le he puesto 7 medios para ahora multiplicar, para simplificar. Bueno, esto sería igual al número de horas totales, 313. Ahora voy a ordenar estos, más que ordenados, que ya están con X y Z en el primer miembro y con el término independiente el segundo. Voy a quitar fracciones y decimales. Aquí, para quitar la primera ecuación, queda como está. La segunda ecuación la puedo multiplicar por 10 para quitar el 0,8, y al multiplicar por 10 me queda 2 por 10, 20, 10 por 1 medio es 5, y 10 por 0,8 es 8, y 91 por 10, 910. Y aquí voy a multiplicar por 2, de esa manera elimino el 2 aquí en el denominador y me queda 6X más 8Y más 7Z igual a 626, 2 por 313, 626. Y una vez que ya tengo el sistema de ecuaciones, voy a resolverlo por el método de Gauss. Escribo la matriz correspondiente al sistema de ecuaciones lineales, tanto la principal, que es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, como añadiéndole la columna de la ampliada, y ahora voy a hacer ceros por debajo de la diagonal a su 1, 1, a su 2, 2, a su 3, 3, debajo del 1, 5, 7. Es decir, donde está el 20, donde está el 6 y donde está el 8. Para obtener un 0 en el 20, voy a coger la segunda fila y restarle la primera multiplicado por 20. Y para obtener un 0 donde está el 6, voy a coger la tercera fila y restarle 6 multiplicado por la primera. Entonces aquí tengo indicado lo que voy a hacer, obteniendo esta nueva matriz. Vamos a ver cómo lo he obtenido. F2 menos 20 F1, 20 menos 20, 0, 5 menos 20 menos 15, 8 menos 20 menos 12, y 910 menos 20 por 89, eso hacerlo con una calculadora y tener cuidado con los signos, no os equivoquéis, os va a dar menos 870. Para hacer un 0 en el 6, pues lo mismo, pero ahora restándole a la tercera fila 6 veces, aquí está, 6 veces la primera. Sería 6 menos 6, 0, 8 menos 6, 2, 7 menos 6,
1 y 626 menos 6 por 89 me va a dar 92. Ahora tengo que hacer un 2 debajo del 15. Para hacer un 2 debajo de este menos 15, lo que voy a hacer es multiplicar la tercera por 15 y sumarle a la segunda multiplicado por 2. Es decir, voy a hacer esto, multiplicar la tercera por 15 y sumarle la segunda, la fila 2, multiplicado por 2. De esa manera me queda 15 por 2, 30. 30 menos 2 por 15, 30 menos 30, 0. Obtengo un 0, aquí lo está. Y ahora sería 15 por 1, 15. 15 menos 2 por 12 es más 24. Entonces sería 15 menos 24 menos 9. Y la última sería este 92, ¿de dónde sale? Este menos 360, ¿de dónde sale? Sale de multiplicar 15 por 92 menos 2 por 870. Y me va a dar menos 360. Una vez que ya tengo, ya que he hecho eso, veo qué ecuaciones equivalentes me quedan aquí. Entonces voy a la tercera fila y la ecuación que se obtiene de la tercera fila es que es menos 9z es igual a menos 360. Porque aquí el coeficiente de la x es 0 y el coeficiente de la y es 0. Si menos 9z es menos 360, despejo z y z es igual a 40. Esto es evidente. Y ahora voy subiendo hacia la segunda fila. La segunda fila sería menos 15y menos 12z igual a menos 870. Eso sería la ecuación que simboliza la segunda fila. Pero z es 40. Sustituyendo z por 40 me queda que es 412 por 40 es 480, que lo pasa sumando al primer miembro, al 870, y me queda despejo y de aquí, y es igual a 26. Esto es trivial, el despejar estas incógnitas es trivial. Y luego me voy a la primera fila, que se corresponde con la ecuación x más y más z igual a 89, pero y es 26 y z es 40, así que sustituyo y z por sus correspondientes valores. Esto me da 66, que pasa restando a la derecha, y queda 89 menos 66. Eso es 23, y que es el valor de x. Así que ya tengo que entonces la solución es que se tienen que fabricar, se han fabricado 23 camiones, 26 marionetas y 40 rompecabezas. Pasamos al siguiente ejercicio. Dada una función, cociente de polinomios muy sencillo, se pide su dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados. Bien, apartado al dominio, donde se anula la derivada. ¿Dónde se anula la derivada? La derivada se anula en x igual a 1, así que el 1 hay que extraerlo del dominio, y por lo tanto el dominio es todo r, puesto que aquí todos los valores de r tienen imagen, salvo el 1. Entonces es el intervalo menos infinito 1 o unión 1 más infinito. También podríamos escribirlo de forma con conjuntos poniendo r menos el 1. Bien, ese sería el dominio. A continuación, puntos de corte con los ejes. Con el eje de las x es igualar a 0 la función. Y si igual a 0 la función, el numerador es 0. Y si el numerador es 0, x al cuadrado es igual a 0, por tanto x es igual a 0. Así que el punto de corte con el eje de las x es el 0, 0. Como es un punto común al eje de las y, porque con el eje de las y una función solamente tiene, si tiene corte con el eje de las y solamente es único, tiene un punto, es el propio 0, 0 es el corte con el eje de las y. Con el eje de las y es el 0, 0, eso ya no hace falta ni estudiarlo. Vamos con las asíntotas. Asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales hay que estudiar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y resulta que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es infinito, porque el grado del numerador es mayor que el del denominador. Entonces ese cociente cada vez se hace más grande, tiende a infinito. Así que si el límite es infinito, no hay asíntota horizontal. Y las verticales. ¿Cuáles son candidatas a ser asíntotas verticales? Son los puntos que no están en el dominio. En este caso, x igual a 1. Y para comprobar que es una asíntota, simplemente ver que el límite cuando x tiende a 1 de la función es infinito, me da un infinito, y aquí efectivamente lo es porque es 1 partido por 0, que es un infinito. Así que x igual a 1 es una asíntota vertical. Vamos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento necesito la derivada. Y la derivada es la derivada de un cociente, que es derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, x menos 1, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, que es x al cuadrado, partido por el denominador al cuadrado. Bueno, pues haciendo operaciones en el numerador queda 2x al cuadrado menos x al cuadrado es x al cuadrado, menos 2x por 1, es decir, es x al cuadrado menos 2x. ¿Dónde se anula la derivada? La derivada se anula cuando x al cuadrado menos 2x es 0, es decir, cuando x por x menos 2 es 0, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2.
esos serían los puntos críticos donde se anula la derivada. Estos dos puntos críticos me van a dividir el dominio en los siguientes intervalos, desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2 y desde el 2 hasta más infinito. Y en estos 4 intervalos tengo que estudiar el signo de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada en el primero tomo un punto y lo sustituyo en la derivada. Por ejemplo, tomo el menos 1. ¿Cuánto vale la derivada de menos 1? La derivada de menos 1, voy a la derivada, que es esta cociente. Fijaros que en el denominador es un cuadrado, por tanto esto siempre va a dar positivo, así que el signo de la derivada va a depender solamente del signo del numerador. Quedaría, al sustituir menos 1 en el numerador queda 1 más 2, queda positivo. Así que la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Ya tengo el primer intervalo de crecimiento, que es desde menos infinito hasta 0. Ahora, desde 0 a 1 cojo un medio y estudio la derivada en un medio. Y la derivada de un medio es un medio al cuadrado, un cuarto. Un cuarto menos 2 por un medio es un cuarto menos 1. Un cuarto menos 1 es negativo. Si la derivada en el intervalo 0,1 es negativo, quiere decir que la función es decreciente. Ya tengo otro intervalo de monotonía, pero ahora decreciente. Entre 1 y 2 tomo 3 medios o 1,5. 3 medios, si sustituyo por 3 medios queda 9 cuartos, menos 3, 9 cuartos menos 3 es negativo, función decreciente. Y en el intervalo 2 más infinito tomo la derivada en el punto 3 y en 3 me queda 9 menos 6 positivo, la función es creciente. Entonces ya tengo que es creciente en la unión de menos infinito 0 hasta 2 más infinito y decreciente en la unión del intervalo 0,1 con el intervalo 1,2. Aquí tengo escrito el crecimiento y el decrecimiento. Máximos y mínimos locales. Los máximos y los mínimos locales es donde la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. Y el punto de cambio está en el dominio, evidentemente. Entonces, vamos a ver el primero, ¿dónde cambia? Desde menos infinito hasta 0 crece y luego de 0 a 1 decrece, entonces en el 0 cambia y el 0 está en el dominio, así que si pasa decreciente que va hacia arriba, decreciente que va hacia abajo, tiene un máximo en el 0, un máximo local. El punto completo sería el 0, 0, que es la imagen de la abscisa X, ¿no? El 0. Entonces en el origen de coordenadas hay un máximo local. Y luego de 0 a 1 es decreciente y de 1 a 2 es decreciente, por tanto ahí no hay cambio, no pasa nada. Y del 1 al 2 decrece y del 2 al más infinito crece. Sin embargo aquí cambia y cambia en el 2, así que cambia de decrecer que va hacia abajo hacia crecer que va hacia arriba. Entonces en x igual a 2 hay un mínimo local. ¿Y cuál es la ordenada del 2? Pues sería f de 2, que es f de 2 es 2 al cuadrado menos partido por 2 menos 1 es 4. Ahí hay un mínimo local. Y por último me pide que lo represente gráficamente a partir de los resultados obtenidos. Bueno, pues paso página y escribo los resultados obtenidos, que son estos que tenía aquí. Corte con el 0, 0, asíntotas verticales, corte con el eje Y, que el creciente y decreciente, máximo local, mínimo local. Bueno, pues haciendo la gráfica obtenemos esta gráfica que aparece aquí, donde esta recta discontinua es la asíntota vertical x igual a 1. Observamos que hay un máximo en el punto, un máximo local en el 0, 0 y hay un mínimo local en el punto 2, 4. Y cómo la función se va con las asíntotas y cómo se cumplen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio de sucesos complementarios y sucesos en general. Me dan dos sucesos A y B, se sabe que satisfacen que la probabilidad es 0,4, la de la unión B es 0,8 y la probabilidad de la unión de los complementarios es 0,7, donde AC y BC representan los sucesos complementarios de los sucesos A y B. Bien, aquí utilizan la notación del AC con un superíndice para indicar el contrario. Nosotros normalmente utilizamos la barra, pero es indistinto. Bueno, pues vamos a respetar esta notación. Y me preguntan, ¿son independientes los sucesos A y B? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, vamos a calcular las probabilidades, dos probabilidades que vamos a necesitar, que son la probabilidad de B, que no la tengo aquí, y la probabilidad de la intersección, que tampoco la tengo. Empezamos con la probabilidad de la intersección. Para ello parto de la probabilidad de la unión de los contrarios, que es 0,7. Es decir, parto del hecho de que 0,7 es la probabilidad del contrario de A, unión contrario de B. Pero la unión de los contrarios, por las leyes de Morgan, es el contrario de la intersección. Así que esto es la probabilidad del contrario de la intersección. Probabilidad del contrario de la intersección. Y la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad del contrario, es decir, es 1 menos la probabilidad, en este caso, del suceso, que es A y B. Probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad de su contrario, pero el contrario del contrario es el suceso. Entonces,
Esto es lo mismo que la probabilidad de A intersección de 1, perdón, esto sería 1 menos la probabilidad de A intersección B. Si 0,7 es 1 menos la probabilidad de A intersección B, esto quiere decir que la probabilidad de A intersección B es 0,3. Si la probabilidad del contrario, repito, si la probabilidad del contrario es 0,7, que es a lo que llegué, la probabilidad del suceso, sin el contrario, es 1 menos 0,7, es 0,3. Ya tengo la probabilidad de la intersección. Vamos con la probabilidad ahora de B. ¿Cómo se calcula la probabilidad de B? Pues partiendo de la probabilidad del dato, probabilidad de la unión, puesto que 0,8 ahora es la probabilidad de la unión, pero la probabilidad de la unión sabemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Como la probabilidad de A la conozco, que es 0,4, y la probabilidad de la intersección la acabo de calcular, que es 0,3, de esta igualdad despejo la probabilidad de B. Es decir, yo sé que ahora 0,8 es igual a 0,4 más probabilidad de B menos 0,3. ¿De dónde? Probabilidad de B, haciendo las operaciones correspondientes, despejándola de esta igualdad, es 0,7. Bueno, una vez que ya tengo estas dos probabilidades, ya puedo acometer la respuesta a los apartados A, B, C y D. El apartado A: ¿son independientes los sucesos A y B? Para ver que dos sucesos son independientes, tengo que ver que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero en nuestro caso, la probabilidad de la intersección es distinto de la probabilidad por la probabilidad de B, ya que la probabilidad de intersección es 0,3 y la probabilidad de A es 0,4 y la probabilidad de A es 0,7. El producto no me coincide con el producto de la intersección, por lo tanto no son independientes. Apartado B: la probabilidad de que solo se verifique uno de los sucesos. De que solo se verifique uno de los sucesos es que se verifique A y no se verifique B, o se verifique B y no se verifique A. Dicho de otra manera, es la probabilidad de esto: que se verifique A y no se verifique B, o no se verifique A y se verifique B. Y la probabilidad de una unión estos son sucesos incompatibles, es la probabilidad de la suma. Es la suma de las probabilidades, es la probabilidad de A intersección contrario de B más la probabilidad de A contrario intersección B, y la probabilidad de un suceso intersecado con un contrario es la probabilidad del suceso A menos la probabilidad de A intersección B, en este caso. Y en este sería la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y tengo todos estos datos, tengo la probabilidad de A, tengo la probabilidad de B y tengo la probabilidad de la intersección en los datos del enunciado, y entonces ya tengo, sustituyo por sus valores y obteniendo 0,5. Apartado C: la probabilidad de que se verifique el suceso contrario de B. Bueno, esto es muy fácil. La probabilidad de que se verifique el suceso contrario de B es 1 menos la probabilidad de B, y la probabilidad de B lo he calculado anteriormente, que era 0,7. Entonces es 1 menos 0,7, que es 0,3. Y por último, la probabilidad de que se verifique el suceso A contrario condicionado a B. La probabilidad de un condicionado es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Bueno, aquí lo hago de otra forma. También lo podría hacer como acabo de decir, pero lo hago también utilizando el suceso contrario. En el caso del condicionado sería 1 menos la probabilidad del suceso contrario de A contrario. El suceso contrario de A contrario es A, condicionado a B. La condición no cambia, al cambiar al contrario. Entonces, la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección partida por la probabilidad de la condición, y esto sería 1 menos la probabilidad de la intersección B, lo tenía por aquí, 0,3, y la probabilidad de B era 0,7. Entonces esto queda 1 menos 0,3 entre 0,7, que es 0,5714. Bueno, y aquí entonces queda resuelto el ejercicio. Pasamos al ejercicio siguiente. Dadas las matrices A, B y C, calcular la inversa del producto A por B. Bien, vamos entonces a calcular A por B, y A por B pues indicamos en ese orden las matrices A para la izquierda y B a la derecha. Recordad que el producto de matrices no es conmutativo. Bien, entonces hacemos el producto, y el producto es primera fila por primera columna, menos 1, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 3, 0, me da un 0. Luego sería 0, 2, 4 más menos 3, 1, 0, 1 para la primera fila. Bueno, esto ya lo tenemos que saber. 0, 1 para la primera fila, y luego para la primera fila, la primera columna, menos 1, y para la primera fila, segunda columna, el 1. Bien,
tenemos el producto A por B y ahora, como queremos calcular su matriz inversa, lo que vamos a hacer es el proceso del cálculo de la inversa de una matriz. Primero el determinante, así que hallamos el determinante de A por B y el determinante de A por B es 0 por 1 menos 1 por menos 1, es decir, da 1. Ese es el determinante. Pasamos ahora a hacer la matriz adjunta de A por B, la matriz adjunta de los elementos correspondientes. A ver, para el 0 elimino la columna y la fila donde se encuentra el 0 y me queda el 1. Elimino la fila y la columna de este 1 y me queda menos 1, pero cambio de signo porque está en posición fila y columna que suman impar. Aquí lo mismo, para el menos 1 el adjunto del menos 1 es 1 cambiado de signo, menos 1, y para el adjunto del 1 es el 0. Y ahora hago la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta es cambiar filas por columnas, obteniendo la matriz 1 menos 1, 1, 0. Y por último, dividir, para obtener la inversa, es dividir por el determinante. Pero como el determinante es 1, pues ya me queda tal cual está, así que ya he llegado a la matriz inversa. Así que la matriz inversa, que es lo que me pide el apartado A, es la matriz 1 menos 1, 1, 0. Apartado B, C más AB. Bueno, pues esto es una suma de dos matrices. Como AB ya la tengo, ya la he calculado anteriormente. Aquí ahora le sumo la matriz C. Tienen el mismo orden, por tanto pueden ser sumadas. Así que indico C y este era B. Se suman componente a componente, como ya sabemos, y este sería el resultado final de la suma. C más AB. Y por último, me pregunta si son iguales las matrices C1 más AB menos 1 y el C más B menos 1. Bueno, pues vamos a ver si son iguales o no. Para ello, lo que vamos a hacer, bueno, esto es la matriz identidad. Bien, C más AB es la matriz identidad. Vale. Entonces vamos con con C menos 1. Tengo que hallar la inversa de C. Para hallar la inversa de C, determinante de C. El determinante de C, vamos a la matriz C y es matriz producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Queda 1. Adjunta de C. La matriz adjunta de C para el elemento 1, eliminamos fila y columna, queda el 0. Para el siguiente elemento, para el menos 1, eliminamos fila y columna, queda 1, cambiado de signo, menos 1. Para este queda el menos 1, cambiado de signo, 1. Y para el 0 queda el 1. Transponemos la adjunta y obteniendo la matriz expuesta y dividimos por el determinante, obteniendo la matriz inversa. Y como el determinante es 1, me coincide la inversa con la traspuesta de la adjunta. Esta sería la matriz inversa de C. Le voy a sumar la matriz inversa de AB. Entonces, C inversa de C más inversa de AB es poner C menos 1, que era esta, y la inversa de AB la tenía calculada en el apartado A. Hago la suma y obtengo la matriz identidad. Y ahora compruebo la otra expresión a ver si son iguales. La otra era C más AB, la inversa de C más AB, pero C más AB en el apartado B me daba la identidad. Entonces la inversa de C más AB es la inversa de la identidad, pero la inversa de la identidad es la propia identidad. Así que en este caso la respuesta al apartado C es que efectivamente son iguales las dos matrices, porque me dan ambas la identidad. Bien, pasamos al ejercicio 5. Una tienda de alquiler de bicicletas dispone mensualmente de 350 bicicletas. Haciendo un estudio entre los ingresos y los costes de explotación, se ha determinado que los beneficios mensuales en euros se ajustan a la función. Ahí tenemos una función, una ecuación de una parábola. Es un polinomio de grado 2. Siendo X el número de bicicletas alquiladas en un mes. Apartado A, calcula el número de bicicletas que hay que alquilar cada mes para obtener un beneficio máximo. Bien, para obtener un beneficio máximo es obtener un máximo de la función f, y para obtener un máximo de la función f tenemos que hacer su derivada. Pero antes de hacer la derivada vamos a ver cuál es el dominio útil de esta función. Esta función X, el valor de X, representa el número de bicicletas alquiladas en un mes. Me dice que la tienda dispone de 350 bicicletas mensualmente. Eso quiere decir que el dominio útil va desde 0 hasta 350. Así que la función f de x se define de esta manera, pero donde la x en principio nos interesa trabajarla desde 0 hasta 350 y ese sería su dominio útil. Apartado A, calcula el número de bicicletas que hay que alquilar para obtener un beneficio máximo. Bueno, pues lo que dije antes, la derivada. Hacemos la derivada. 350 menos 2x igual a 0. 2x igual a 350, de donde x es igual a 175. Bien, este punto crítico donde se anula la derivada me va a descomponer el dominio útil, que es desde 0 hasta 350, en dos intervalos, que es desde 0 hasta 175.
y vemos que la derivada en ese intervalo, cojo el 1 por ejemplo, como punto representante de ese intervalo, y la derivada en 1 me da 350 menos 2, 348, da positivo. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces sabemos ya que en un intervalo 0,175 la función crece. O dicho de otra manera, los beneficios aumentan desde una bicicleta, desde alquilar una bicicleta hasta llegar a 175. Bien, ahí van aumentando. A partir del otro intervalo que tengo que estudiar de crecimiento es desde 175 hasta 350, y de 175 a 350 tomo como referencia 200, por ejemplo, y calculo la derivada en 200. La derivada en 200 es 350 menos 2 por 200, es decir, 350 menos 400, que es menor que 0, negativo, función decreciente. Ahí, a partir de 175 bicicletas, disminuye, los beneficios van disminuyendo. Entonces, si cambia en 175 decreciente a decreciente, quiere decir que en 175 se alcanza un máximo relativo, que además es absoluto por tratarse de una parábola. Entonces, al tratarse de una parábola, el máximo absoluto y el relativo coinciden. Bueno, pues entonces ya tengo que en 175 hay un máximo. Y me dice, ¿y cuál es dicho beneficio máximo? Pues hay que sustituir 175 en la función, que es la que me da el beneficio. Así que el apartado B sería f de 175. Sustituyendo queda 350 por 175 menos 175 al cuadrado menos 15.000. Bien, esto me da 15.625 euros. Eso sería el beneficio máximo. Apartado C. Determina a partir de qué cantidad de bicicletas alquiladas el taller obtiene beneficios. Para obtener beneficios, la función f de x ha de ser positiva, ha de ser mayor que 0, puesto que si es igual a 0 no hay beneficios, y si es menor que 0, pues estaríamos hablando de pérdidas en el contexto de nuestro problema. Así que es resolver la inecuación f de x mayor que 0 en el dominio útil 0,350. Bueno, pues para ver dónde f de x es mayor que 0, lo primero que tenemos que ver es dónde es 0, y resolver la ecuación igual a 0 es resolver esta ecuación de segundo grado. Al resolverla obtengo por la ecuación por la fórmula de la ecuación de segundo grado, obtengo que las soluciones son 50 y 400. El 400 lo descarto porque 400 se sale fuera ya de mi dominio útil. Yo no tengo 400 bicicletas para alquilar, solo dispongo de 350. Así que el 400 puedo ignorarlo. Entonces los intervalos del signo de la función f de x serían desde 0 hasta 50 y desde 50 hasta 350. Entonces de 0 a 50 y de 50 a 350, repito. Bien, aquí los tengo. Entonces, para ello, voy a tomar un punto representativo del intervalo 0,50 y ver cómo es la función en ese intervalo. Por ejemplo, tomo el 1 y calculo f de 1. Y f de 1, sustituyendo f de 1, queda 350 menos 1 menos 15.000, da negativo. Si la función en 1 da negativo, en todo el intervalo 0,50 va a ser negativa. Así que puedo afirmar que no hay beneficios en el intervalo 0,50. Es decir, al contrario, habría pérdidas, ¿no? Alquilando las 50 primeros bicicletas, pero a partir de 50 voy a tomar 100, por ejemplo, como elemento representativo, y f de 100, si sustituyo 100 en la función, me va a dar un valor positivo, así que puedo afirmar que hay beneficios a partir de 50 bicicletas. Por lo tanto, la solución a mi ejercicio sería esto, que a partir de 50 bicicletas no me produce beneficio, porque 50 bicicletas, f de 50 sería 0, entonces ahí sería beneficio 0, pero a partir de 51 bicicletas, incluido dicha cifra, se producen beneficios. Aunque vayan decreciendo a partir de 50, a partir de 50 crecen y decrecen, pero hay beneficios, la función es positiva. Y el apartado D me dice, ¿puede tener pérdidas a pesar de alquilar una cantidad mayor de bicicletas que lo tenido en el apartado anterior? A ver, aquí hay que distinguir dos cosas. A partir de 51 bicicletas hasta 350 hay beneficios, porque f de x es positivo. Entonces la respuesta sería que no hay pérdidas. No hay pérdidas. A partir de 51 bicicletas son todo beneficios. No hay pérdidas. Pero si tuviera más de 350 bicicletas, yo no he estudiado qué es lo que pasaba a partir de 400, y a partir de 400 me va a dar negativo. Entonces la solución sería que si nos limitamos a 350, que sería la respuesta normal del ejercicio, pues no hay pérdidas.
a pesar de alquilar una cantidad mayor de bicicletas que 51. Y si pudiésemos pasar de 400 bicicletas, sí habría pérdidas. Entonces podríamos decir que si tuviésemos 400 bicicletas para alquilar, a partir de 400 bicicletas habría pérdidas, porque a partir de 400 la inecuación me va a dar negativa. Bueno, pues pasamos al problema número 6, y que es el último. Me dicen en una determinada ciudad se sabe que el 80% de los hogares está formado por más de una persona. Se sabe también que el 30% de los hogares de esa ciudad están suscritos a un canal de televisión. Por último, se sabe que el 20% de los hogares están formados por más de una persona y están suscritos al canal de televisión. Seleccionar al azar un hogar de esta ciudad. Seleccionando al azar un hogar de esta ciudad se pide calcular la probabilidad de que el hogar seleccionado no esté suscrito al canal, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer un diagrama de árbol siguiente. Primero, elegimos un hogar, y el hogar puede estar compuesto por una sola persona o por más de una. Entonces voy a indicar los sucesos así: 1 más de 1. La probabilidad de que esté compuesta por más de 1 es del 80%, así que aquí en esta rama es 0,8 y en esta va a ser 0,2. Bueno, entonces ahora lo siguiente es si están suscritos o no están suscritos al canal de televisión. Vamos a llamarle S y no S. S suscritos, no S no suscritos. Entonces, a ver, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Me dice que el 30% de los hogares están suscritos, pero no me dice el 30% de los hogares si es de más de una o de menos de una. Entonces, no puedo hacerlo directamente, no tengo un valor directo que poner. Entonces le voy a llamar lo siguiente: voy a llamar X a los hogares suscritos con una sola persona y 1 menos X no suscritos con una sola persona. Y le voy a llamar Y a los suscritos con más de una persona y 1 menos Y a los no suscritos con más de una persona. Y ahora me dice que el 20% de los hogares están formados por más de una persona. Bien, pero me dice que el 30% de los hogares de la ciudad están suscritos al canal. Están suscritos al canal los que están aquí, los de una persona, que serían 0,2 por X, más los que están aquí, que son 0,8 por Y. Entonces, la primera ecuación que me surge aquí es que 0,3, que es el 30%, es la probabilidad de estar suscritos en general, es igual a 0,2 por X más 0,8 por Y. Esta es la primera ecuación. Y luego hay otra ecuación que me dice que el 20% están formados por más de una persona, el 20% formados por una persona y suscritos al canal. Y ese, entonces eso es 0,8 por Y. 0,8 por Y es 0,2, el 20%. 0,8 por Y igual a 0,2. ¿De dónde puedo despejar Y? Y es 0,2 entre 0,8 y 0,2 entre 0,8 es 0,25. Así que yo ahora puedo sustituir Y por 0,25 y 1 menos Y por 0,75. Bien, para que me sumen 1. Ahora a ver cómo averiguo X. Bueno, pues X lo averiguo de esta primera ecuación sustituyendo Y por 0,25. Así que quedaría 0,2 con X por 0,8 por 0,25, que es 0,2 igual a 0,3. X es igual a 0,1 entre 0,2. X es igual a 0,5, un medio, 0,5. Así que ahora ya pongo X con su correspondiente valor y 1 menos X, otro 0,5 también. Bueno, pues ahora sí ya tengo completo el árbol y ya voy a realizar entonces el ejercicio apartado A, calcular la probabilidad de que el hogar no esté suscrito, entonces al canal. Probabilidad de A, probabilidad de no S, y probabilidad de no S puede ser de un hogar de un solo habitante o de un hogar de más de un habitante. Entonces sería 0,2 por 0,5, que es para el primer caso, más 0,8 por 0,75, que es el segundo caso. Aunque aquí lo hace por 1 menos la probabilidad del contrario. Bien, también lo podemos hacer así, ¿eh? La probabilidad de S era 0,3, así que la probabilidad de no S es 1 menos probabilidad de S, es 1 menos 0,3, más directo, más rápido así. De la otra manera también me va a salir 0,7, pero estaría hecho de forma directa, no por el contrario. Apartado B. Calcular la probabilidad de que el hogar seleccionado esté formado por una única persona y también suscrito al canal. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de 1 y S. La probabilidad de 1 y S es 0,2 por 0,5. Aquí lo tenemos, 1 y S. 0,2 por 0,5, que es 0,1. Apartado C. Si sabemos que el hogar seleccionado está formado por una única persona, eso es una condición. Es la condición 1, ¿cuál es la probabilidad de que esté suscrito al canal? Es decir, probabilidad de S condicionado a estar formado por una persona, probabilidad de S condicionado a 1.
La probabilidad de S condicionado a 1 es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de 1, que es la condición. La probabilidad de 1 intersección S es 0,1, lo vimos en el apartado anterior, y la probabilidad de 1 es 0,2. 0,1 entre 0,2 es un medio, que es 0,5. Y el apartado D, si sabemos que el hogar seleccionado está suscrito al canal, también otra condición, el sí condicional. Entonces ahora la condición es estar suscrito, es S. ¿Cuál es la probabilidad de que esté formado por más de una persona? Entonces me están pidiendo la probabilidad de más de una persona condicionado a S. Probabilidad de más de uno condicionado a S es la probabilidad de la intersección, partido ahora por la probabilidad de S, que es la condición. La probabilidad de más uno condicionado a S es, aquí está, 0,8 por 0,25 en el diagrama. Y la probabilidad de S era 0,3, que lo teníamos en el enunciado del problema, y ya sustituyendo por sus valores respectivos me va a dar 0,666. Bueno, este es el ejercicio último. Espero haberos ayudado en la medida de mis posibilidades. Vuestro profesor es el que tiene siempre la última palabra con respecto a las dudas que os pueda suscitar estos ejercicios, y yo, por mi parte, os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.